Esto es Halloween, esto es Halloween. Ya va. ¿Qué? ¿Esto no es Halloween? No. Córtamela ahí. Toma dos. Bienvenidos, chicos, a el segundo episodio. Ya, segundo episodio, Un ¿no? episodio ya, qué rápido, ¿no? Qué locura. De nuestro podcast de cine. Aquí con Carlos de Slayer and Killer Machine Bellis. Wow. Y quien les habla, Jesús Spooky Two Time. Saints. Two Saints. Bueno, Carlos, ¿cómo estás hoy? Hoy tengo miedo. Hoy yo también tengo Tengo miedo. miedo porque, bueno, estamos en ambiente ya de Halloween. Se acerca una de las mejores épocas del año, A diría mí yo. me encanta Halloween. Yo también, de paso es en octubre, que normalmente, bueno, es otoño, pero acá en donde Acá es estamos donde estamos. es primavera. Esta ciudad misteriosa, que no podemos decir cuál es, bueno, primavera. Es primavera, pero siempre he sentido ese ambiente de Halloween muy cercano. A mí me encanta. A mí- y todo lo que es disfrazarse, todo lo que es disfrutar entre amigos y obviamente engordar comiendo caramelos. Obvio. Excelente. Así que bueno, esto es Halloween, ¿no? Esto es Halloween y la verdad es que hoy tenemos Hoy tenemos temas mucho. interesantes. Hoy tenemos mucho que hablar y está muy interesante este tema de hoy. Vamos a ver. Hoy obviamente es nuestro especial de Halloween. Segundo episodio ya tirando especial. Segundo episodio ya tenemos especiales. Increíble. Qué divertido. Eso es triunfar, chicos, ¿ok? Para el que no lo sabe, es triunfar. Estamos Bueno. triunfando, así sea en nuestra mente, pero estamos triunfando. Triunfar es algo personal, así Claro. que... Bueno, lo primero que tenemos que hablar el día de hoy, y para los que les interesa el podcast, hoy vamos a hablar un poco de Halloween. Tenemos como tema principal, además de nuestras recomendaciones de Halloween, que va a estar muy bueno ¿Qué ese es? top al final. Sí, la verdad es que Va a el estar- top se viene. Yo creo que todo el mundo tiene sus favoritas de Halloween y nosotros no somos distintos a eso, pero tenemos, creo que, recomendaciones bastante interesantes. Yo creo que me voy a lanzar un par de cosas bastante fuera de lo común y Ok, bastante ok. comunes. Pero vamos a ver qué Vale. pasa. Y tenemos un tema interesante también del que hablar, ¿no? Yo Sí. creo que el tema de hoy va a ser, se está sobreexplotando un poco las festividades y en especial Halloween. Nos cansamos de Halloween. Nos aburre ya que explote en En Halloween. cuanto a series y películas. Claro, obviamente obviamente. no la época del año, porque obviamente todos los años vas a tener Halloween. O no nos está aburriendo Halloween. Un abrebocas para la gente que nos escucha, ¿de qué va a ser esa conversación? Yo creo que dentro de todo siempre va a haber algo nuevo. Siempre va a haber un poco, si se hace bien, va a haber algo, como lo hemos hablado siempre, de lo que nos interesa es la innovación. De que se creen historias nuevas, de que se creen cosas nuevas, de cómo ver lo que es el terror, el miedo. Y yo creo que hay que empezar con unas noticias relacionadas un poco con Halloween. Un poquito con Halloween, un poquito no tanto con Halloween, también que me gustaría mencionar para todos. Pero yo creo que voy a hacer una comparación ahora y luego la voy a traer al tema principal. Yo creo que Halloween es como la Champions. Ya, ahí lo voy a dejar. Luego Ok, lo ok. vamos a hablar. Ok. La Champions, hablo de la Champions de fútbol, para el que quizás no lo tenga claro, pero ahí lo voy a dejar, ¿ok? Así que, háblanos, Carlos. Vamos a comenzar con el primer segmento de hoy, ¿no? Que siempre van a ser nuestras noticias. Nuestra noticia. De que siempre vamos a darles ahí temitas interesantes como para ver, para estar pendientes. Y epa, queremos escucharlos. Bueno, no podemos escucharlos, queremos leerlos. Y yo quiero empezar con la noticia de que Amazon Prime, encargó, hablando de todo esto de Halloween, de todas estas series, películas que tengan esa temática de terror, de miedo, de Halloween, encargó lo que es un reboot, remake, como lo quieras llamar, de Sé lo que hiciste el verano pasado. Ok. Esa película, esa serie de películas que Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. Popularizaron en los 90. Habla un poco de la película, ¿no? La gente que tú le dices, ¿sabes lo que hiciste el verano pasado? O sea, pensarán que, no sé, es una trama... No, pero sé lo que hiciste el verano pasado, para los que no lo saben, que fue un boom cultural en los 90 y en el principio de los 2000. Son unos amigos que, bueno, tienen que escapar de un slasher, de un asesino en para serie. Córtamela ahí un segundito, Ok. porque creo que esto es un tema importante. Luego vamos a lanzarnos quizás luego un día sobre los géneros, pero para el que no sepa lo que es un slasher, porque aquí decimos Claro. el slasher y dicen, ya, pero ¿qué les pasa a estos locos? No, están hablando de música, Claro. de slash, Slash. de Guns N' Roses, no. Estamos hablando del género de slasher, ¿no? Es un subgénero del terror. Así como el gore, por ejemplo, que es el exceso de sangre, cortes de extremidades y cosas así. El slasher es cuando tienes un personaje... Un asesino. Asesino o diabólico que domina la trama frente a un grupo de personas. Sí, ¿Ok? ese asesino
slasher viene por slash, que es cortada, o cuchillo, la cortada del cuchillo, que se popularizó mucho en lo que eran los 80, los 90, esas películas que tenías un villano principal que iba matando uno a uno a los protagonistas. Y bueno, sé lo que hiciste el verano pasado, es una de esas tantas películas que se hicieron en los 90, que trata de y a principios de los 2000, un asesino un grupo de amigos que tienen un asesino persiguiéndolos, Sí. y lo va asesinando uno a uno. que no es la primera tampoco que en los 90s. Yo tampoco diría No. que es la más famosa. No, tampoco. Creo que Scream, por ejemplo, Claro, fue pero más... Scream, y lo voy a llevar un poco más al final porque lo voy a adelantar un poco, este es mi top 5. Bien. Me gusta. Cambió un poco lo que era todo ese juego de slasher. Pero, quería comentarlo, Amazon ordenó, y siguiendo una ola de remakes, de reboots, Que en el episodio pasado, ¿no? Hace una lo semana lo hablamos un mencionamos. poco de que se están, Explotando, ¿no? claro, revisando un poco muchas cosas que ya habían existido. Hace poco se vio un remake de Scream por MTV, que quizás no es lo mismo, o sea, no fue quizás al mismo nivel, y que quizás que se habló de que lo iba a continuar Netflix. Al final no sé si ha pasado, no sé si ya se realizó esa continuación. Y ahora viene esta serie de Amazon que va a ser un reboot, un remake, o no sé, una nueva instancia en lo que es, sé lo que hiciste el verano pasado. Relacionado con Halloween es interesante. Creo que si se hace bien, puede ser un proyecto que, de nuevo, si trae algo nuevo, si trae algo distinto a lo que vimos en las películas, que ya prácticamente lo que es el género de slasher, que es vamos a ir matando uno a uno y ya sabemos quién va a ser el que queda al final, Obvio. puede ser algo interesante. La gran pregunta es, otra vez el mismo slasher. ¿Por qué no, digamos, innovar, ¿no? También un poco. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Pero por más de que la noticia me interesa, porque I Know What You Did Last Summer me parece un buen filme. No de los mejores, pero me parece un buen Claro, filme. un filme de terror. No sé si volverlo a traer de vuelta, sobre todo en la época, porque es un filme muy de época. O sea, a mí me lleva a los 90 pensar en ese Claro, filme. por eso lo que te digo, todas esas series de slasher, ya sea Scream, ya sea Sé lo que hice el verano pasado, ya sea las peores películas de Viernes 13 y de The Night of Elm sí, Street, ¿no? Pesadilla en la calle Elm, Ujú. que es Jason y Freddy. Las peores instancias fueron de slasher y fueron de ese estilo. Creo que si se trae algo nuevo, si trae algo distinto, como lo hice Scream en su momento, que cambió todo, Ujú. creo que puede ser interesante. Creo que puede ser algo que revitalice un poco este género de slasher que últimamente no lo hemos visto mucho. Yo creo que, a ver, aquí salvando las distancias, ¿no? Porque también es una comedia medio de terror. Creo que lo mencionamos, Happy Death Day, ¿no? Sí, sí. Me parece que sí. Es es un slasher, es un slasher, Es un slasher, pero sin duda. no, innovando. Es innovador y quizás por eso triunfó de golpe. Claro. Y ya se explotó, ¿no? Porque no había más nada, ¿entiendes? Claro. Fue como, ok, tenemos esto y chao. Hay películas muy interesantes que quizás no son slashers de todo sentido, pero sí tienen un tema de persecución que me parece que innovan, pero no tienen nunca gran llamativa, ¿no? Entonces, Claro. quizás por ahí viene el tema, ¿no? ¿Por qué no le estamos dando la oportunidad a esos filmes, ¿no? Creo que es la pregunta. Pero, hey, la voy a ver, ¿no? No, claro. Oye, aquí, por lo menos entre nosotros dos, todas esas cosas que las noticias que decimos es porque lo vamos a ver, porque Claro. nos interesa seguir un poco eso. Nos interesa darle seguimiento al filme porque sabemos que quizás pueda influenciar o afectar de alguna forma. Ujú. Pero quizás también un poco, no está de más decir, hey, es momento de algo distinto. Claro, ya es hora de que paremos esta forma de contar esta historia, vamos a cambiarla un poco, vamos a darle otra dinámica. Yo creo que los mejores reboots, ¿no? Que se han hecho es cuando es una película que no era tan buena, pero la idea era interesante y se trae de vuelta. Y yo creo que I Know What You Did Last Summer es una película muy de época, es buena en su sentido, sin ser excelente, pero a nivel de comercial Claro. creo que fue bastante buena. Y no sé si traerla de vuelta sea lo correcto, pero hey, es la noticia que hay, ¿no? Claro, estamos hablando de noticias, lo nuevo, que se habla por la calle. Ahora, yo te traigo una noticia que es un poco interesante, ¿no? Y tiene que ver justamente con los servicios de streaming de vuelta. Ok. No está tan relacionada al terror aún, pero creo que me voy a ir a explicar. Ok. Resulta que mencionó, esto voy a decir la fuente, ¿no? Porque
no sabemos qué tan cierto es, pero CNN dijo que ahora las películas de Disney van a tener unos avisos, ¿no? Como un warning de que estás viendo contenido racista. Sí, ya viene pasando, incluso se incluyó en unos sets de DVD de Disney y de Warner de series y películas que representaban, obviamente, momentos distintos, claro, estereotipos, que se consideran racistas actualmente, que bueno, siempre ha sido racista, porque eso es lo que la advertencia de lo que puedo ver dice lo siguiente: esta conducta siempre fue racismo. Claro. Solamente que ahora podemos decir, esto está mal. Exacto, tenemos como En ese momento no existía esta figura de que esto está mal, pero es racismo. Exacto, es como una manera de volver atrás y decir, sí, nosotros hicimos esto, pero creemos ahora, voy a decir siempre creemos, porque no quiero darlo como un hecho sentado, para mí lo es, pero ellos dicen, creemos que esto es racista hoy en día. Claro. No, y lo que te digo, de nuevo, ellos dicen, esto siempre estuvo mal. Esto siempre fue racismo. Solamente que en ese momento histórico, se hizo de esta manera. Igual no estamos hablando de racismo como que van directamente a cosas explícitamente racistas, ¿no? Que sí los hay. Que sí las hay también, pero no, en este caso estoy hablando de que, por ejemplo, en Aristogatos aparece un cuervo. Y el cuervo es obviamente una representación negra y se llama Jim. Sí, Jim Crow. Y las normas, para el que no sepa, las normas de Jim Crow, que por cierto, te voy a proponer aquí y ahora. Esto es algo nuevo que te estoy trayendo. Y quiero que lo escuches. Me gustaría en algún momento hacer un análisis de la cinematografía de Childish Gambino. Me encanta. Porque yo soy fanático de Donald Glover, a.k.a. Childish Gambino. Me parece una de las personas creativamente más completas, me parece una persona que es increíble. Y a mí me encanta, sobre todo, dos videos de él. Obviamente This is America me parece fascinante. Claro. Él no tiene muchos videos en sus discos, ¿no? En sus canciones. Y Summertime, no me acuerdo el nombre completo de la canción en este momento y te lo voy a conseguir, pero me parece que son dos. Cuidado, luego me gustaría hacer una revisión de esto, ¿sabes? Una revisión de esto, te lo propongo aquí ahora, sé que estamos medio yéndonos del tema. Feels Like Summer se llama. Feels Like Summer, sí. Entonces creo que le podemos dar una oportunidad a revisar esto, porque yo creo que la música hoy en día está bastante más allá de que los videos antes eran simplemente estamos todos cantando frente a una cámara, estamos contando una pequeña historia. Hoy en día están generando un impacto cultural interesante. Y bueno, quizás un poco trayéndolo hasta de Halloween, eso da terror. O sea, da terror lo que se hacía antes de juzgar un poco de manera estereotipada. Claro. Todo esto, porque tienes lo del cuervo, que era Jim Crow. Tienes la figura de los aristogatos también, del gato asiático que tocaba con palillos chinos. El piano. Tienes lo que son los indios de Peter Pan, sí, que son todos rojos, muy estereotipados, cantando al cielo y gritando. O sea, son cosas que quizás... Pero yo digo, ¿hasta qué punto, no? También esto conlleva una censura, ¿no? Porque está al lado bueno. Sí, a ver, yo creo que el hecho de simplemente decirte esto puede ser racista me parece fantástico. Pero están hablando también de censurarlo. Te digo la verdad, o sea, yo creo que, a ver, yo estoy muy en contra de todas estas actitudes, ¿no? O sea, yo creo que simplemente en tu obra, dependiendo de lo que quieras demostrar, puedes obviarlo. Hay obras que no, por ejemplo, South Park es completamente lo contrario, es una sátira. Claro, es una sátira. Pero digo, ¿hasta qué punto decir que se tiene que censurar es el lado correcto? Y aquí cuidado que no es un debate en donde hay algo bueno y algo malo, cada quien va a tener su opinión, ¿no? Nos dejas luego tu opinión aquí abajo y nos dices qué opinas. Pero desde mi punto de vista yo creo que lo que está haciendo Disney y Warner es lo correcto. No está censurando su obra, porque fue una obra del momento, como en algún momento se pidió censurar la película de Gone with the Wind, sí. que a mí no me pareció. Yo digo, a ver, todo lo contrario me parece. O sea, sí, obviamente hay temática de racismo en la película porque era algo de la época, estamos hablando de una película de 1930 y dale. Pero si censuras una obra de la época, porque no muestras la realidad de la época. Exactamente. Y lamentablemente es una época en la que vivimos. O sea, si nosotros vamos a ver pinturas, por darte lo que existía en aquella época, de los 1600, de los 1700, vamos a ver actos de violación y de pedofilia, pero no significa que las tengamos que censurar, porque son partes de nuestra historia. No porque no nos gusta, no significa que no lo veamos. Lo apreciamos de una manera distinta. Claro.
Y también creo que lo que pasa en el mundo de la ficción, y luego eso vamos a hallarlo en otro día, en otro debate que también te lo voy a proponer. Lo que pasa en el mundo de la ficción siento que hoy en día está afectando más a las personas. Creo que como consumidores estamos siendo irresponsables. Luego quisiera hablar del tema, luego te lo voy a proponer para quizás el episodio 3 o 4, el debate de cosas como la sirenita negra. ¿Me entiendes? Okay. Que se hizo una sirenita de color y esto generó controversia. La inclusión, lo que es el sobreincluir. Lo que la gente llama sobreincluir y lo que algunos dicen como que estás dañando mi nostalgia y mi infancia. Y vamos a ver ahí, yo tengo una opinión bastante interesante, yo creo que controvertida. No es que no apoye a la sirenita negra, porque mucha gente dice, no, es que no la apoyas. No, sí la apoyo de hecho, pero creo que es una opinión controvertida. Porque mucha gente cuando le digo esto me dice ¿por qué? Pero lo voy a dejar Vamos a dejarlo para otro. Vamos a dejarlo para otro debate. Todo lo que sea ese tema racial me parece que es un buen tema de otro capítulo. Lo quiero llevar al horror haciendo la siguiente pregunta. Si todo esto se censura, ¿no? Porque se censura. ¿Qué va a pasar en los siguientes años con esta ultraviolencia, este gore, esta temática que es fuerte, ¿no? Porque no es una actitud normal, ¿no? Que veas a alguien matar gente, que veas a alguien haciendo estas actitudes, incluso a veces gana el malo. En estas películas el láser es muy común que gane el malo. Sí. Ahora, está bien. ¿Cuándo como sociedad deberíamos decir, o creo que hay parte de la sociedad que lo dice, ¿no? Basta estas actitudes violentas. O cuando vamos a simplemente apreciar esto como ficción. Yo creo que lo que son los estudios, los que hacen las películas, están haciendo lo debidamente correcto de poner sus advertencias. De esto es una obra de ficción, esto no tiene nada que ver con las opiniones del estudio, del director, esto es simplemente una representación de una historia que queremos contar, más nada. Igualmente con estas representaciones estereotípicas raciales, de así se manejaba entonces, no es nuestra opinión ahora. Claro, cambió. Consideramos que es malo, consideramos que es incorrecto. Que es su opinión. Claro, pero es lo que se expresaba en ese momento. Para mí, esa censura así está correcta. Es lo más correcto que se puede hacer. Para mí ni siquiera es censura, es simplemente una advertencia. Claro. Si no te gusta la advertencia, no consumas el contenido. Claro, exacto. Ahora, perfecto. Lo que te digo es hasta dónde pudiese llegar este pedido, porque hay una parte de la sociedad que pide censura. Y siempre se ha pedido, por ejemplo, la censura a la violencia, ¿no? O la censura a los estereotipos raciales. Estoy hablando de otro tipo de censura, pero yo creo que están íntimamente relacionados. Y en el género de terror lo que más vemos es sesos, tripas, cortes. Claro. Igual tienen el PG-13, el PG-18. No solamente eso, sino también el género de terror, el género de... sobre todo, como estamos relacionando con Halloween, el horror, tiene un subgénero muy específico que es el de torture porn, que es digamos, la pornografía de tortura, que es agarrar mujeres u hombres, torturarlos, disfrutar de ese sadismo. Exacto, disfrutar de sadismo. Entonces, pero yo creo que sigue siendo parte del género, parte de ese... Pero ¿hasta qué punto se tiene que censurar? Por ejemplo, A Serbian Film, que es una película terrible, ¿no? Pero para el que no ha escuchado esa película, no sé, de los 2000 por ahí... y esta película justamente toca un tema fuerte, fuertísimo. Y se terminó censurando Es una película del 2010, se terminó censurando lo que producía. Porque esta película tiene literalmente escenas de pedofilia. Es un hombre que es adicto al sexo y es una película gore. Entonces digo, este es el género que siempre está rozando con la censura porque toca temas muy controversiales. Pero mi gran pregunta es, ¿cuándo es el punto de censurar o no? Está complicado. Es complejo, digo. Está muy complicado. Y yo creo que el horror es parte de eso. Sí, el horror, el terror... Yo creo que es el género más afectado. Ahí. Es el más afectado. Está ahí. Pero también los que consumen este tipo de películas, consumen películas de género terror, horror, sabes a lo que vas. O sea, claro, un niño quizás no tiene la conciencia para saber que eso era racismo, xenofobia, pero siento que también es un poco sobreestimar a los niños, ¿no? O sea, un poco la educación también. Pero bueno, eso ya quizás es otro tema. Eso tiene su censura de como tú decías, de la censura de PG-13, de 18 también. Claro, contenido R, toda esta censura. Pero bueno, es un tema súper delicado que... Tenso, interesante también. Sí. Quería también, relacionado con Halloween... Lánzate la tercera y última para ver si pasamos al siguiente bloque. Un poco con todo esto de Halloween es la noticia de que uno de los asesinos favoritos de televisión vuelve, Dexter. El que no vio Dexter, un asesino en serie
con problemas familiares, por así decirlo. Una serie muy buena, sobre todo sus primeras 4 temporadas. ¿Con problemas qué? Con problemas familiares. Familiares, ok. Vuelve y van a hacer una especie de secuela de la serie. Aquí voy a decir algo. Spoiler time para todos. El que no quiere escuchar spoilers de Dexter, corta aquí y vuelve en 10 segundos. El peor final de la historia de las series. El peor, seguramente está ahí. Y creo que también viene por eso lo que es esta continuación. De no podemos finalizar una serie que en general fue tan buena con un final tan malo. Tan mediocre. Sí. Vamos a darle una última temporada para cerrar todas sus historias de manera más correcta. Y bueno, la dejamos hasta ahí. Ahora, la gran pregunta para los que no saben es... ¿qué es esto de Dexter? ¿No? Porque no hablamos de qué serie es. Ahora piensan que es Dexter Labs Time, claro, el laboratorio de Dexter. No es el laboratorio de Dexter, es como les decía, una serie de Showtime que se estrenó al principio de los 2000. Era un asesino en serie que, digamos, de día trabajaba para la policía de Miami como forense, como, sí, investigador de patrones de sangre. Y bueno, obviamente aprovechaba ese disfraz que tenía como policía para poder asesinar Era un psicópata. malhechores, porque asesinaba a los que eran criminales. Y bueno, obviamente eso se desarrolló un poco luego y es considerado para muchos como uno de los peores finales de serie, como dijo Jesús. ¡Ey! ¡Spoiler time! Claro, ¡Spoiler time! Aunque no estamos contando nada, No, pero igual. pero el final, quizás para los que vieron toda la serie, deja bastante que decir. Yo te puedo decir que fue una serie que vi y la verdad que no es que la amé. De hecho, es como una de esas series que veía más que nada porque consumía el prime time de Fox. Claro. Que eran Night Talk y en esa época era Night Talk y Dexter. Y recuerdo que las dos eran bastante mediocres, pero las disfrutaba hasta cierto punto. Y sí, la verdad que decepcionante. Ahora, te hago una pregunta. Muchas series terminan mal y luego quieren volver y sale aún peor, ¿no? Ahora, yo creo que un poco la vuelta de esta serie tiene que ver con dos cosas. La primera, que nuestro querido personaje de Dexter, que era interpretado por Michael C. Hall. Michael C. Hall tuvo éxito casi nulo. Si alguien en la audiencia nos escucha y me corrige, capaz estoy equivocado. Pero tuvo éxito casi nulo después de esto. No. ¿No? Sí, o sea, tuvo Six Feet Under, que era una serie también de HBO. Pero eso fue en 2001. Claro, y después pasó a Dexter y le da ahí un poco más. Desapareció, digamos, un poco, ¿no? De la gran escena. Porque Dexter era un prime time, digamos. Sí. O sea, era algo que tenías que ver en su momento. Ahora, ¿la vuelta será buena? Es la pregunta. No sé. La verdad es que no sé, pero... Mejor que ese final puede como ser. te digo, o sea, es un final de ese calibre que la verdad es que dejó bastante personas insatisfechas. Creo que continuarla un poco más y cerrarla o intentar cerrarla de mejor manera es posible, está ahí. Yo creo que sí. O sea, vamos a darle la oportunidad, el beneficio de la duda. Yo soy una persona que detesta la vuelta de series porque siento que las terminan asesinando. Yo creo que es una movida muy comercial. A veces no, a veces es porque la serie no tenía el presupuesto y terminó y la volvieron a traer y me gusta eso, pero cuando es una movida muy comercial porque sabes que quieres generar ingresos, creo que genera inconvenientes. Ahora, para pasar al siguiente tema, a nuestro tema principal, ¿no? Te voy a dejar aquí también una noticia, ¿no? Y la noticia es que, y con esto vamos a abrir el tema principal, la película de el Halloween de Hobby's Halloween. Ok, de Adam Sandler. Que hablamos un poco de eso en el capítulo pasado. Para muchos críticos, para muchas personas que ven cine, es considerada una de las peores y más aburridas películas de la historia. Lo que hablábamos, el contenido de Adam Sandler últimamente no es de la mejor calidad. Y ahora la gran pregunta es, quitando Uncut Gems, que ya le hemos mencionado varias veces. Uh-huh. Ahora, la gran pregunta es, ¿está el Halloween sobreexplotado? ¿Están las fiestas sobreexplotadas? Yo creo que sí. Yo creo que se sacaron ya muchas películas para cada fiesta, que incluso cuando vamos a un sitio de películas, a un servicio de streaming, ya los tenemos dividido por festividades incluso. Sí, yo creo que hay 3 festividades, desde mi punto de vista, luego corrígeme si estoy errado,
que son las 3 festividades que más venden. Primero, Valentine, Claro, Valentine's sí, sí. Day, es San Valentín, en donde... Películas románticas por montón. Claro, incluso películas basadas en el mismo San Valentín, ¿no? Claro. O sea, sinceramente, y mucho ingenio. Luego tenemos Halloween y creo que de última tenemos Navidad, Christmas, en Estados Unidos. Están estas 3 festividades y principalmente Halloween, que es la que nos compete hoy, por así decirlo, explotadas. ¿Y Como- por qué? O como sea, te también decía, por qué. Creo que sí, hasta de nuevo, hasta que agarremos algo, quizás es distinto, porque lo que, por lo menos en Navidad y también en Día de San Valentín, hay una película que fuera un poco de tema, es Love Actually, que es una película romántica, pero vendida en Navidad y en fin de año, que quizás cambió un poco por cómo contaban la historia de romance, por cómo unían dos festividades, unían dos cosas, quizás es distinto. Si haces algo, de nuevo, distinto, haces algo que cambie un poco lo que es la forma en la que se venía trabajando, para esas festividades, obviamente ya lo que es Día de San Valentín, sabemos que va a ser algo romántico. Si es Navidad, sabemos que va a venir algo relacionado o con el Niño Jesús, Santa Claus, como lo quieras llamar. Comedia un poco o familiar, Claro, ¿no? familiar. O sea, no vamos a ver un drama, digamos, de Navidad. Y Halloween, normalmente vemos a lo que es el terror, el horror. Cuando logras salirte un poco De esa línea, de ¿no? esa línea, un poco del terror horror, que tengo algunas películas en mi top 5 que se van un poco justamente de eso, y por eso es que está en mi top 5, Ujú. es que logras hacer un nuevo clásico para esas fechas. Ahora, te voy a dar... yo creo que más allá de lo que esto viene por el cine, ¿no crees que viene un poco más allá como que viene desde otro lado, externo al cine, y el cine simplemente no lucha con él, sino que se deja llevar porque el dinero mueve a la gente? Te voy a dar un ejemplo. Si tú estás en Navidad, no solo lo que vende el cine es cosas happy, comedia y todo eso, es lo que venden los comerciales, es lo que venden Claro. las actuaciones públicas, es lo que vende absolutamente todo. Ahora, si estás en Halloween, lo que vende todo el mundo es terror, precios de terror, por ejemplo. Si estás en San Valentín, incluso te dicen ir al cine, unos chocolates, estar con tu novia, etcétera, etcétera. Es lo que te reclama cada festividad. Ahora, el cine simplemente se ha dejado llevar o ha dejado de innovar. Yo creo que se deja llevar un poco, se ha conformado con lo que ya tiene. Se ha conformado con seguir unas líneas base de cómo debe ser una película para la época, para lo que es esa época de, ya sea de Navidad, de Halloween en este caso, que estamos tematizando el episodio, diciendo, todos lo han hecho así, triunfaron así, porque tienen esas grandes referencias, El Exorcista, Viernes 13, Pesadilla en la calle, Halloween, tienen todas esas referencias y dicen, si esto funcionó, Va a funcionar. nosotros. Claro, nos va a funcionar a nosotros. Vamos a seguirlo haciendo así, vamos a conformarnos con lo que nos estamos teniendo y vamos a hacer la película así, y quizás no le vas tan bien, porque Ahora, ya no tiene esa frescura. claro, ese boom. O sea, en realidad, los seres humanos creo que nos aburrimos de lo repetitivo. Y realmente, lo que está triunfando hoy en día, no sé, quizás nosotros estamos errando en algo, ¿no? Nuestro pensamiento, pero es lo risky, ¿no? O sea, Claro. Netflix nació y la gente empezó a amar Netflix. O sea, no al instante, ¿no? Pero pasó un proceso para que la gente amara Netflix. Y yo creo que el mismo cine ha demostrado que películas fuera de estos géneros terminan siendo quizás, o dando hasta más profit, que películas dentro del género. Quitando algunas excepciones, como quizás fue El Conjuro, ¿no? Que para mí fue como un super boom de Halloween y Claro, demás. y de nuevo con lo que hablamos en el capítulo anterior, abrió un universo del Conjuro. Annabelle, La Monja, El Conjuro. No sé cuál otra hay por ahí, porque la verdad es que no soy fan del Conjuro, pero otras esos universos que están creando, que son cada vez más grandes, con películas que tuvieron éxito, lo que hacen es crear un poco más, desarrollar un poco más ese universo. Pero de nuevo, son películas ya tienen unas líneas, que ya sabemos lo que más o menos va a pasar, ya sabemos más o menos de qué van. Lo que pasa es que pueden contar de mejor o peor manera lo que ya habíamos visto, que fue lo que pasó con El Conjuro, que las vi, me parece que contaron ya lo que hemos visto de películas de posesiones, de casas embrujadas, quizás lo mejoraron un poco,
mejorar un poco la forma de mostrarlo. Claro, para mí fue el delivery, ¿no? Claro. O sea, el delivery fue muy bueno Sí. del Conjuro, hay que decir la verdad. Además de fue el director James Wan, que luego Excelente terminó director. dirigiendo también Rápido y Furioso 7, ¿no? Por Nunca eso se me olvida. Pero viene de Saw, que viene de... Claro, viene de Saw, que fue como su gran boom. Claro. Ahora, la gran pregunta es, ¿también se está sobreexplotando el género de terror? Yo creo que, a ver, hoy en día la gente habla de las secuelas y de las precuelas de manera muy... Como bueno, es algo común, ¿no? Pasa en el cine, no tanto como antes. Pero en el género de terror, Sí, sí. estamos hablando de que ya hay 7 de Saw. Sí, sí, sí. Hay 7 de Elm Street probablemente. Hubo no sé cuántos reboots de Halloween, pero un montón. Estamos hablando de que hubo, no sé, 3, 4 del Conjuro, o sea, relacionados al Conjuro. De Chucky hubo 5 en su momento. Un montón. Y luego salió Child's Play del 2018. ¿Por qué estamos sobreexplotando tanto este género? Lo que te digo, o sea, el terror siempre va a vender porque al final... Es una sensación, ¿no? O sea, Claro, ese terror es adrenalina, te afecta el cerebro, te dice, te sientes bien, te sientes emocionado con esto, sigue consumiendo contenido así. claro, o sea, por lo que te genera. Pero, por ejemplo, una película que vi, que lo mencionamos en la semana pasada, en el episodio anterior, fue The Bass of the Night, o The Bass of Night, no Sí. me acuerdo el nombre exactamente, pero The Bass of Night. Y yo creo que fue innovador y sigue siendo una especie de terror, pero no tienen quizás la visibilidad que tienen, por ejemplo, estas otras películas de terror que terminan siendo un boom, quizás porque simplemente tienen el mote de secuela. Claro, por eso, lo que justamente estamos hablando, estos contenidos que hubo mucho de slasher, ya sea Freddy, ya sea Jason, ya sea Chucky, que también cuenta como slasher, fueron en su momento nuevas, fueron buenas, fueron frescas. Ya cuando tuvieron ese boom que la gente conoce, porque tú le puedes comentar a cualquier persona de la actualidad, de la generación nuestra, que no es la que nació en esa época, quién es Freddy, quién es Jason, van a saber quiénes son, y los puedes seguir manejando con secuelas. Así sean malas, así sean de mala calidad, van a saber a qué va referido eso, a qué eso le va a dar miedo. Que por cierto, aquí mencionándolo rápidamente, pero el género slasher es bastante nuevo. O sea, nuevo en cuanto a los demás géneros, porque, Claro. a ver, el género de superhéroes obviamente, por ejemplo, es más nuevo. Pero en 1970 fue donde vimos a los primeros slasher con The Texas Chainsaw Massacre, que fue Y- la masacre de Texas. Porque antes el terror se manejaba por monstruos, por Drácula, la Oh. momia, Frankenstein. Se Thrillers manejaba- también. Claro. Porque estaba Hitchcock, ¿no? En uno de sus mejores Claro, momentos. era suspenso. Era Era más que terror, suspenso. Claro. También lo que hubo una modificación de finales de los 90 y principios de los 2000 fue lo que es las casas embrujadas. Que hubo un boom. Un boom de posesiones, un boom de casas embrujadas. Un poco también alimentado quizás por la cultura popular, ¿sabes? Claro. Porque hablamos de estas casas embrujadas y todo este tema, pero olvidamos de que la mayoría de estas películas de posiciones, historias de la Ouija y demás, Claro. vienen influenciadas por algo completamente externo al cine, que el cine tomó y repotenció. Sí, Yo sí. creo que el cine repotencia esas tendencias. Y yo creo que el cine, no sé, o sea, la verdad que obviamente esto es antitemporal, atemporal, pero por ejemplo, a nivel cultural, o por lo menos hablando de Estados Unidos, Halloween es relacionado con terror. Pero si vamos, por ejemplo, a México, Claro, día de los familiares muertos. O sea, Día de los Muertos, y es una festividad bastante familiar. de compasión familiar. Si tienes, bueno, sus Ahí está Catrinas. Coco. Exacto, tiene sus temas de más familiares, más sentimentales, más de conexión familiar con las personas que ya no están. Pero vamos a Estados Unidos y estamos hablando de muerte, sangre y terror. Claro. Y de nuevo lo que nos venden. No sé si lo que nos venden o lo que consumimos. A veces yo tengo esa diatriba que me molesta, ¿no? Esa discusión que tenemos hoy. ¿Esto lo hago porque me gusta o porque me lo están vendiendo? Exacto. Y yo creo que ahí es donde como consumidores, de nuevo, lo dije en el episodio pasado y lo repito, estamos fallando. Porque si tú sigues consumiendo la película de terror típica, si no estás apostando a más nada, simplemente estás cayendo en el cliché. Y al Claro. caer en el cliché alimentas más esto que probablemente hasta te molesta. Porque luego sales de ver una película de terror y dices, wow, fue muy mal, era lo que me esperaba. Exacto. No sentí ese miedo. Esperaba porque ya vienes con todos los parámetros de cómo es una película de terror, de qué es lo que va a pasar, de cómo se va a mover
ya sea el asesino, el espíritu, lo que sea, de cuáles van a ser las muertes, cuáles van a ser las personas que sobreviven, ya sabes todo eso. Ahora, voy a sacar aquí 2 temas para estos últimos 5 minutos. Lo primero es, yo creo que nos tenemos que arriesgar un poco más, ¿no? O sea, salir de esta sobreexplotación y creo que primero tiene que venir del consumidor. Y recordar algo que dijo Bong Joon-ho, ¿no? Mucha gente no vio Parasite por simplemente no leer estos subtítulos que están un poco abajo de la pantalla, ¿no? Cuando recibió su premio Oscar. Y lo otro que quiero mencionar es, yo creo que Halloween termina siendo para el cine como la Champions. Todos los años sabes que va a llegar, todos los años probablemente pasa algo similar, pero todos los años lo esperas con ansia. Claro. Y a veces te sorprende algo, pero no es como que te lo estás esperando. No estás esperando que te sorprenda algo, pero quizás te encuentras algo que... Exacto, algo que te saca de ese estado de que yo sé es lo que venía. Y yo creo que es como la Champions, ¿no? Porque es como en el mundo del fútbol. Todos los años tenemos temporadas, todos los años tenemos fútbol. Quizás incluso en algún momento las ligas aburren, ¿no? Las ligas de fútbol. Claro. Pero cuando llega la Champions, el mundo se paraliza un poco para ver quién va a ser el campeón. Y yo creo que es por el simple hecho de ser un evento anual. En cuanto a cine, sabemos que probablemente el mejor y el peor terror va a venir en Halloween. ¿Me explico? O sea, no va a venir quizás en otra época. Definitivamente. Sí, con todo eso. Obviamente, cineastas vienen preparando películas todo el año. Obvio. Para ese punto de Halloween. Pasó hace poco con It. Claro. Que ya se venía trabajando, se venía preparando de incluso para que quedara justamente los 27 años que creo que tarda lo que es el monstruo, el fantasma, lo que sea, en aparecer otra vez. Lo calcularon desde la última serie, las películas que hicieron de It, para que coincida con esta. O sea, un largo proceso de preparación para que, bueno, mostraran una película que fue buena. Porque It fue buena. It, a mí me encantó It, la segunda parte no. No tanto. No. Ni siquiera no tanto, yo diría que la detesté un poco. Pero, o sea, al fin y al cabo... Pero es eso, porque nos la supieron vender, nos supieron mostrar, y fue algo que hace 30 años no veíamos. Pero sí sabíamos que era It. Y ahí yo te digo, la primera It, que para el que no la vio es 3 horas de una especie de miniserie de televisión, no es tan buena. Claro, porque también que bueno, uno lo ve con los ojos del futuro, porque uno lo ve y ve los efectos especiales y dice, esto no da miedo. Que ahí es cuando una película de terror, digamos, gráfica, supera lo que es el tiempo. Cuando ves películas como El Exorcista, como Halloween, que a pesar de que los efectos no son muy buenos, superan. Claro, tú dices, ok, esto me da miedo, esto está... Hey. Hay que tener cuidado. Y también, cuidado, y también, quiero mencionar que si tu mayor razón para no ver un filme es los efectos especiales no me gustan, yo creo que es una manera de replantearse Sí. un poco lo que estamos viendo, ¿no? Porque muchas veces he escuchado gente que me dice, pero los efectos de Transformers y Rápido y Furioso son increíbles, bro. Y yo creo que es ahí cuando... ¿Pero por qué hablas así? Porque hablan así. ¿Qué voy a hacer si hablan así? Ahora, la gran pregunta es, como consumidores de vuelta, ¿no? O sea, si lo vemos desde un punto de vista más... De contenido. De contenido, creo que nos aprovechamos más el cine. Uh-huh, sí. Cuando entendemos un poco que no es tanto la forma de cómo se hace, porque bueno, obviamente hemos avanzado muchísimo a lo que es la calidad que había en las películas de antes, que quizás lo sentimos como si fuera algo real, como si fuera algo no ficción, sino algo como que está ahí, que lo podemos sentir. Sí, obviamente hemos estado muy avanzados con eso, pero cuando ves lo que son las historias, lo que como te las cuentan, como lo que logras sentir con esas películas quizás de antes, si lo logras sentir de buena manera, creo que son las que se mantienen en el tiempo. Y yo creo que eso al final es el cine, ¿no? O sea, querer conectar un poco con lo que la película te termina transmitiendo. Sí. No tanto con lo que el autor, ¿no? Porque mucha gente me dice, no, es lo que el autor transmite. Pero al final lo que el autor transmite y lo que tú recibes es completamente distinto a veces. Y yo creo que... Lo que te hace sentir. Exacto, lo que te hace sentir es lo que importa. Y al fin y al cabo, yo creo que si seguimos sobreexplotando Halloween, nosotros como consumidores vamos a terminar no sintiendo nada. Y eso termina siendo perjudicial para el cine y para la experiencia cinematográfica. Sí. Cuando ya sentimos que experimentamos todo,
Cuando ya sentimos que ya vimos todo, ya ahí perdimos esa sensación de alegría cuando vamos al cine. Y bueno, Carlos, o sea, ahora vamos con la última y tercera parte de nuestro podcast el día de hoy. Toma 2. Y vamos a hablar de 6, porque será ese número 6, ¿no? Pero vamos a hablar de 6, 666, the number of the beast. 6 películas que para nosotros enmarcan Halloween. O sea, 6 producciones, ¿no? Porque yo sé que tú siempre metes una serie por ahí. Yo sé que no soy tan seriéfilo como tú, pero vamos a ver con esas 6 producciones. En el episodio pasado tú cerraste el top. Esta vez voy a cerrar yo, ¿no? Vamos a irlo ahí tiki. Vamos a irlo compartiendo. Así que vamos a comenzar contigo. Y cuéntanos, Carlos, ¿cuál es esa producción en tu puesto número 6? Yo quiero empezar con una película, como dije siempre, me gustan mezclar un poco los géneros, mezclar un poco lo que es terror, entre comillas, con Halloween, con otras cosas. Ok. Y por eso en mi puesto 5 está Zombieland. Una película de comedia y terror y acción de Woody Harrelson. Está Emma Stone, está Jesse Eisenberg, Abigail Breslin. Película que tuvo hace poco una continuación, no al nivel de la inicial. Es un mundo, para que los que no lo han visto, 4 personas que se encuentran en un mundo lleno de zombies y buscan cómo sobrevivir. Y bueno, sus relaciones, cómo se conocen, cómo sobreviven a este nuevo mundo y cómo se adaptan a él. Lo que es la comedia, lo que es los diálogos, sobre todo el de Jesse Eisenberg y Woody Harrelson, son excelentes. Me parece que el timing y la química de los dos es brutal. Es lo que los lleva a una segunda parte. Sí, yo creo que esta película es una comedia, ¿no? Obviamente. Una comedia un poco de aventura. Claro. Pero que tiene momentos, picos muy altos, ¿no? Sobre todo en lo que es a nivel de diálogo, a nivel de conversación, que yo creo que te matan de la risa las situaciones en las que llegan. Y yo quiero mencionar a una persona que aparece en esta película que me mata de la risa. También lo iba creo que es el mismo. Sí, Bill Murray. Bill Murray, exactamente. Una aparición y spoiler, Bill Murray aparece 5 minutos en la película. Spoiler time. Y es, de verdad, 5 minutos que te alegran la vida. Yo creo que Bill Murray en esta película es lo mejor que pudo haber pasado. Una película de zombies con Bill Murray y no entiendes para dónde va esto. Y exactamente, no sabes para dónde va eso y te lleva por ahí. Y la película, el inicio de la película es un poco, ni siquiera sin siquiera explicarte qué está pasando realmente. Claro. Y aún así la terminas disfrutando. Sí. Y tengo que decir que lo de Bill Murray es más que fantástico. Sí. Me encanta en la película. Es que yo creo que es uno de los mejores cameos del cine. Un día vamos a tener que hablar de eso. Porque la verdad que él actúa como él mismo en la película. Y hay que darle una oportunidad a Zombieland. Yo creo que Zombieland para Halloween, si estás entre amigos, si estás en familia, es una película que pueden ver todos. Porque, digamos, tiene sus partecitas de miedo por la cuestión de los zombies. Pero es mucha comedia, mucha familia. Y la verdad es que es súper entretenida de ver. Vale la pena. Yo creo que la vi. La verdad que si tú me preguntas a mí, si yo tuviera que darle una calificación a esta película, un 7 de 10. Me encanta. O sea, me parece bastante buena. Sí, yo suelo ser bastante malo con mis puntuaciones. Y yo creo que vale la pena. Ahora, yo te voy a lanzar también mi puesto 6. Una película, yo creo que es típica del género de terror. Pero que creo que no me puedo ir sin mencionar. O sea, yo creo que hay 2 películas que van a mencionar. Mi puesto 6 y mi puesto 1 que están relacionadas. Pero esta que coloco en el puesto 6 es por el impacto. Más que por lo que es la película. Porque realmente no la amo. Pero lo que genera este filme a nivel de impacto es, yo creo que lo que me hace colocarlo en este 6º puesto. Y es Pesadilla en la calle Elm. Okay. La hemos mencionado muchas veces en este podcast. Freddy Krueger. Lo que, más allá de Pesadilla en la calle Elm, yo quiero decir el personaje de Freddy Krueger. Claro. Yo creo que es el mejor personaje del género de slasher. Sí, en definitiva, porque es como... No lo puedes detener. No, o sea, no tiene stop. No lo puedes vencer. Es el terror. Claro. Hay terror puro. Hay muchos otros personajes. El Coco, ¿no? O sea, que conocemos como el Coco, que no me acuerdo el nombre en inglés, Boogie Time, creo que era... Sí, el Boogie. Exacto. Está Hellraiser también, que fue, bueno, medio memera, medio mala, pero bueno, también es de terror. Y
Mike Myers y no me acuerdo el nombre del personaje de Scream, creo que era Ghost o algo así. No son personajes... Ghostface. ¿Cómo? Ghostface, Gracias. Cara de fantasma. Ahora, no son personajes que tengan el nivel de impacto cultural desde mi punto de vista como Freddy Krueger. Cuando tú hablas de terror, yo creo que a nuestra generación se le viene a la mente Freddy Krueger en algún momento. Sí, definitiva, porque es las garras, es la cara, es el sombrero, es la vestimenta. Todos saben, tú le dices a alguien, así sea, no sé, capaz alguien que tenga ahorita 10, 12 años, le dices, Freddy viene por ti y sabe quién es Freddy Krueger. Y se asusta. Exacto. Y yo creo que solamente por el hecho cultural, la verdad que no amo la película de Pesadilla en Elm Street, me parece bastante decente, luego las continuaciones fueron terribles. Regular. Y no hablemos de Freddy vs. Jason porque Bueno, otra cosa. no es de mi agrado, la verdad, pero creo que al fin y al cabo, a nivel del impacto cultural, hablar de Halloween y no hablar de Freddy Krueger en Pesadilla en Elm Street por encima de otros personajes, como estoy diciendo, es no hablar de cine. Así que ese es mi puesto 6. Ahora, Carlos, lánzanos tu voy puesto. con el puesto 5, no voy a decir placer culposo, porque es un placer y punto. Ok. Y es una típica de Halloween para otra vez ver en familia, ver con personas que quieres, y es Abracadabra. O sea, creo que... Eso también está en mi top. Así creo que el que no tenga en su top 6, porque estamos otra vez con la marca del demonio, no tenga su top 6 Abracadabra de Halloween, no vivió. O sea, no tuvo infancia, no quiere a su mamá, porque la verdad es que es una película entretenida, divertida. Hocus Pocus también, ¿no? En Hocus inglés. Pocus en inglés. Tiene Ya, música. espérate ahí. Esa película la tengo yo, te voy a decir de una vez, en mi puesto número 4. Ok. Así que te Cambio de digo, posición. Ok. como va un poquito más arriba, te pido que la guardemos para ir para hablar, porque Ok, tenemos ok. bastante que hablar, y me lances otra que tenías en tus quizás menciones especiales, porque acordamos eso, ¿no? Las menciones especiales. Sí, menciones especiales. Quiero mencionar a una que es un clásico de, creo que es de los años 80 o 70, que es Evil Dead, que es de Sam Raimi, que es el director de las primeras de Spider-Man, que él empezó como director de terror. La verdad es que la calidad es clase B, por decirlo de buena manera. ¿Qué es clase B? La gente Digamos, no sabe. películas que son las que verías tarde o noche a eso de las 11 de la noche cuando no tienes nada en la televisión. Películas comerciales de bajo presupuesto. Sí, Fácil. Sí, presupuesto bajo, pero la verdad es que Sam Raimi en la dirección y Bruce Campbell, que se hizo un personaje en lo que es Ash, con esta película, que incluso, de nuevo, desarrollaron secuelas, series incluso, ya luego, es un clásico, para mí hay que verla, es The Evil Dead, incluso salió un remake hace poco, no de la misma calidad, un poco más terrorífica, porque si hay que decirlo, obviamente la calidad del terror mejoró un poco, pero esa original tiene ciertas cosas, incluso de comedia, incluso de drama, que la verdad es que son excelentes. Un clásico y que bueno, hay que verla. Yo creo que The Evil Dead es uno de los clásicos del cine que más me gusta, porque trajo quizás algo para la época un poco innovador en el cine, incluso a nivel de efectos, te diría yo. Sí, sí, sí. Yo creo que a nivel Y de fue efectos... fue las primeras películas que trajo la idea de la cabaña en el bosque con terror. Exactamente. De posesión demoníaca. Me gusta bastante ese puesto, mención especial que colocaste en tu puesto número 5. Y así que te voy a traer un puesto 5 que yo sé que nadie se espera. Pero como es algo muy personal, yo creo que lo voy a traer acá. Porque creo que marca una película que tiene parte de su ambientación dentro de Halloween y que yo no sé por qué, pero por alguna razón siempre relaciono con Halloween. Y en mi puesto 5 nada más que te voy a traer E.T. el extraterrestre. Ok, buena ambientada en Halloween. Buena ambientada en Halloween. Una película que a veces cuando pensamos en Halloween se nos viene el terror a la cabeza. Sí, pero esta sí. película es familiar, de ciencia ficción, Ujú. y está ambientada completamente, bueno, no completamente, pero gran parte de su película está ambientada en O Halloween. el clímax. El clímax de la película está ambientado en Halloween. Porque, bueno, el que no viste el extraterrestre trata de un alien que llega a la Tierra y se conoce con un niño, y este niño trata de mantenerlo junto a él o ayudarlo para que no lo atrapen. Y el clímax de la película, spoiler time, llega justamente en Halloween, cuando es que este extraterrestre puede salir. Y yo creo que
no sé por qué no, obviamente el ciencia ficción, Steven Spielberg en su mejor época, no se relaciona mucho con Halloween, pero la verdad que a mí, como sentimiento personal, me transporta a Halloween. Sí, es algo que es el ambiente. Es como que todo lo que genera la película Ujú. te dice, esto es algo para esta época. Es algo de disfraces, es algo Exacto. que de lo que me puedo disfrazar, de lo que uno se puede ambientar, que es Halloween, que es algo distinto. Yo creo que es un must-see de lo que es el Halloween. Y bueno, ni siquiera lo que es el Halloween, quizás no para muchos, pero para lo que es la ciencia ficción sí. Y yo creo que es una de mis películas sin duda favoritas de Steven Spielberg y yo creo que hay que darle una oportunidad. Así que pasamos contigo entonces en el puesto 4. Puesto 4. Voy con una que tuvo una versión original, que es muy buena, es icónica, pero me voy con el remake de hace poco. Me voy con Halloween, pero del 2018. Yo tengo justamente esa película, pero no la del 2018, así La que vamos a original. hablar de eso. Yo voy con la secuela porque sí, está bien. La original es icónica, empezó lo que es el género slasher. Mike Myers, La Máscara, asesinar a un montón de jóvenes. Luego, Por si ser quieres, jóvenes. te voy a decir que lo guardemos un segundín porque yo tengo esa película un poquito más arriba en mi top y me gustaría hablar de Pero ella más a fondo. quiero- Hablemos de esa 2018. Quiero ir a la 2018 porque trae algo distinto. Porque la rival del slasher, del asesino, no es una joven, como viene siendo en la naturalidad del slasher. O sea, Sino- sigue siendo la misma actriz, no claro, olvidemos eso. sigue siendo la misma actriz principal que trabajó en la Que primera es, Halloween, Jamie Lee Curtis. Ajá. pero esta vez ya entrada en sus 60 años y, digamos, viene preparada. Es decir, esta no es la película de terror en la que dices el protagonista es estúpido, sino en la que dices esta tipa sabe lo que hace. Esta tipa ya sabe quién viene, sabe por qué viene. Vamos a hablar un poquito de la película, Iba ¿no? por Porque eso. la gente quizás que no ha visto Halloween dice, ¿ya va qué? Claro, pero esa la querés hablar un poco más en el tercer puesto. Sí, pero vamos a hablar de esta del 2018. Claro. Esta trata de una mujer, ¿no? Jamie Lee Curtis, que Jamie Lee sufrió los ataques de Mike Myers, que es un psicópata, que Ujú. justamente sale en Halloween a asesinar, por eso el nombre de la película, Halloween. Halloween. Y se dice que ha vuelto después de muchísimos años, justamente cuando lo liberan de Ella fue prisión. la sobreviviente original de la primera masacre de Mike Myers. ¡Spoiler time! Y bueno, justamente ella ya sabía que en algún momento iba a pasar. Y sí, y yo creo que este filme, la verdad que a mí me gustó muchísimo cuando lo vi. Y yo creo que un poco sí me decepcionó la preparación de cómo llegó el final de este filme. Porque no hablemos de que Jamie Lee Curtis es quizás la principal, no lo es. No, no. Es de hecho, si no me equivoco, su nieta, ¿no? Sí, sí, exacto. Pero la verdad que me parece un filme bastante bueno. Hay que darle una oportunidad. Y te tengo por ahí algo que hablar justamente de eso, pero después. Ok. Vamos a ir con tu cuarta posición que habíamos hablado que era Hocus Pocus. Así es, Abracadabra. Aquí sí, obviamente la tenías un poquito más abajo en tu top, pero yo la puse de cuarto lugar. Porque me parece una de las mejores películas de Halloween Sí. hechas. Ambientadas en Halloween, de Halloween, hechas para Halloween, en Halloween. Y sin ser de terror. ¿No? Creo que es una película Sí. dirigida a un público infantil o adolescente y que es completamente disfrutable en muchos sentidos. Los personajes son icónicos, por no decir más. Y la manera en que se desarrolla el filme es para disfrutarlo de inicio a fin, con muchas risas. Con un poquito de drama, cuidado. Sí, sí, porque tiene sus partes dark, de partes de que, wow, esto de verdad pasó aquí en esta película de niños. Exacto. Y tiene todo un ambiente halloweenesco que se disfruta bastante. Sí, la verdad es que yo creo que es todo el ambiente de Halloween que lo sientes en la película, que se siente en toda la película, en toda la duración de la película, que estás viviendo experiencias de Halloween. Cuando yo estaba pensando en esta película, se me vinieron varias a la mente, porque justo en esta posición quería poner una película que fuera un poco diferente a lo que es Halloween. Y estaba pensando, quizás a lo de Twitches, ¿no? O sea, es la película de las dos hermanas de Claro. Disney, pero es horrible, no me gustó. Así que dije no. Luego, luego pensé, hablo de Halloween Town, no sé si te acuerdas de esa película. La pensé para estos 5, Pero me dije- gustaría ponerlo como un bonus track. Halloween Town para niños, me parece Bastante buena. excelente. Me parece excelente. Trajo unas secuelas, varias secuelas. Y me parece que, Quitando la secuela. claro, pero, o sea, lo que trajo Halloween Town me parece que fue
Innovador. Un buen universo para divertirse entre niños. Creo que innovador, la verdad. Sí, sí. Luego estuve pensando también en otras como Casper. También me pareció interesante, aunque bueno, como era más dirigida ya vi una serie al respecto, y dije, bueno, no tanto. Y The Haunted Mansion, que cuando yo la vi de pequeño me encantó, que era la película Sí, esta sí, de Eddie de Murphy, Murphy. La Casa Embrujada, en donde está con su familia en una casa embrujada, que es graciosa, es divertida, es controvertida, pero si tengo que hablar o incluso de Addams Family, aunque ella es un poquito más adulta, y quizás no tiene tanto que ver con Halloween. De hecho, The Addams Family no tiene, a pesar de allá del terror y del horror, que es una comedia, ¿no? Así como The Monsters, pero en versión película, creo que quizás no era la que tenía que poner en este top. Y al final me decidí por Hocus Pocus, por Abracadabra, porque creo que tiene todo lo que este espacio necesita. Y si te das cuenta un poco, quizás las mejores películas ambientadas en Halloween, de Halloween, son películas para niños. ¿Sí? Lo que hablas de La Mansión Embrujada, Hocus Pocus, Casper, todas son películas hechas para niños, entre comillas, pero la verdad es que traen todo lo que uno busca en esas películas ambientadas en Halloween. Fuera del terror, por así Claro, decirlo. fuera del terror, fuera del horror. Exacto. Porque tienen sus partes que quizás como uno niño les puede dar miedo. Y obviamente que quiero hacer una mención especial, que justamente la tengo anotada, para una serie que de pequeños, en Halloween, yo creo que era la serie top de cualquier niño. Y no estoy hablando de una serie que veíamos en nuestro país, que no voy a mencionar aquí, Venequia, porque, pero es Escalofríos. Escalofríos, muy buena. Muy buena. Con cada historia, con cada capítulo distinto y cada uno te da miedo. Sí, y yo creo que hoy en día quizás se verá como ridículo porque no hay una serie así hoy en día. No. Pero series como Escalofríos, que es la primera que voy a mencionar, o Coraje el perro cobarde, siento que me marcaron como niño. Y yo creo que la película que más me marcó para lo que es Halloween, más allá del terror, porque si estuviésemos hablando de horror te mencionaría estas dos, pero como lo que es Halloween es para mí Abracadabra. Sí. Hablemos un poquito de qué es Abracadabra. Hablamos a tanto de Abracadabra y no Claro. sabemos de qué. O sea, ¿qué es Abracadabra? Sí. Un joven que no cree en las brujas de su pueblo. Y bueno, es retado a ¿Por quién? revivirlas por su hermana pequeña porque es virgen. Y Exacto. aquí viene el tema juvenil, el tema de quizás un poco más joven, adulto joven, por así decirlo, de un virgen que quiere impresionar a su quien quisiera ser novia Exacto. y revive A estas su brujas. crush. Claro, a su crush y revive estas brujas que bueno, empiezan a hacer desastres en todo el pueblo. Y la verdad es que lo que es las tres brujas, Belle Midler, Katina Jimmy y Sarah Michelle Gellar, espectaculares. Espectaculares. Sin duda Espectaculares. alguna, yo creo que un personaje icónico y muchas veces sobrevalorado porque era una película para niños, pero para mí, fantástica. Brutal. Ahora, bueno, vamos con tu puesto número 3. Número 3. Nos metemos un poco más en horror Ok, me gusta. y vamos con una clásica. Lánzala. Una clásica que es El Exorcista. Que creo que para mí, como lo dije en su momento, o lo dije hace unos minutos, supera eso de estos efectos quizás no me llenan visualmente, pero la verdad lo que es la historia, lo que es el horror, el terror, se mantiene. Se mantiene porque es algo tan... Hablamos un poquito de la película Tan antes profundo. de que... Sí. Película dirigida por William Friedkin, ¿no? Sí. Está basada, primero que nada, en un libro de un sacerdote Exacto. que contaba sus historias de exorcismos. Y la película cuenta la historia de una niña que es poseída por el demonio y un sacerdote con su ayudante que va a exorcizarla por pedido de la mamá. Y la verdad es que la interacción entre lo que es la niña, que es el demonio, que es Linda Blair, que fue una interpretación para una niña increíble, una interpretación distinta. Luego quiero hablar contigo otra propuesta para Carlos el día de hoy, porque hoy estoy hablando de propuestas Proposicionando aquí. de las mejores actuaciones de niños. jóvenes. Sí. Puede ser para otro episodio. Pero te decía, todo lo que es la posesión se siente tan real, o sea, se siente tan que está ahí, que de verdad esa niña no es una niña, Exacto, sin un demonio, ¿no? Encarnado. es un demonio encarnado y que de verdad el sacerdote está luchando, o sea, la lucha se siente tanto que me parece que se sigue manteniendo vigente. Yo creo que la verdad que es un filme atemporal.
Sí, sí. O sea, para mí es un filme que sirve en cualquier época. Incluso si lo ves ahora quizás dices, bueno, un poco quizás ridículo en algunas partes. De hecho, el inicio de la película a mí no me gusta. El Sí, inicio de la es película muy... no tiene mucho que ver con la película, Claro. la verdad. Pero el desarrollo de este filme, yo creo que cualquier película de exorcistas, hablo del Exorcista, la del 2013 que es con Anthony Hopkins, o Claro. incluso El exorcismo de Lo de Emily Emily Rose, no se comparan con este filme. Y estoy hablando de un filme de los 80s, que por cierto, para el que le gusta tirar de currículum, William Friedkin fue ganador del Globo de Oro a Mejor Director por The French Connection, película ganadora de También, muy buena. Mejor Película de los Oscars, ¿no? Sí, sí. Así que no estamos hablando de cualquier director y la verdad que sorprendió. Sí, y la gente, o sea, no lo viví, porque obviamente no somos de esa época, pero la gente se decía que salía de las salas vomitando porque no aguantaban ver lo que estaban viendo en el cine. Y es que es una película que de verdad yo la veo hoy en día y a mí me genera terror. Sí, te genera como que ese... O impresión al menos. Sí, ese ¿qué está pasando? ¿Qué es esto que estoy viendo? Y la verdad que yo creo que darle una oportunidad a esta película es cuanto menos necesario. Sí, sí. Ok, entonces yo creo que pasamos a mi tercera, tío. ¿no? Bueno, mira, aquí te tengo algo que te va a sorprender. Y yo creo que hablamos ya del cine infantil, pero hay algo que se nos está pasando por alto, y es el género de animación. Y aquí te voy a decir todas las que no puse en esta parte. Ok, porque yo también tengo una animación y creo que es la misma. Vamos a ver, si es la misma, Seguramente. la esperamos para el siguiente y te doy uno de mis bonus tracks. O sea, yo acá no te coloqué El extraño mundo de Jack. No la colocaste en el top 5. No la coloqué como la película que yo quiero hablar de Halloween. Ok. ¿Ok? No te coloqué Paranorman, que o sea, el que no sabe El extraño mundo de Jack es una película de un ser, ¿no? Porque creo que es un ser. El que no sabe Extraño Mundo de Jack. Momento de recapacitar. Chao. Momento de recapacitar y ver El extraño mundo de Jack. Mira, a mí es una película que me marcó de pequeño y me encanta. De hecho, yo creo que mi amor por el stop motion, que algún día vamos a hablar de También. películas de stop motion también. También. Hay que hablarlo. Se crean ideas para capítulos De una vez, claro que sí. Muy Entonces, intenso. esta película de stop motion para mí me marcó de pequeño, pero no voy a hablar de ella porque yo creo que es una película que me gusta más en Navidad. Luego hablaremos Ok. el por qué. Aunque este Claro. es un hombre que va entre mundos, ¿no? Navidad y Halloween. No te voy a hablar de Monster House porque no es de mi gran agrado, aunque me parece una película buena de Halloween. buena. Que habla de una casa embrujada y es de animación también. No en stop motion, pero es una animación también. No te voy a hablar de The Book of Life, a pesar de que me encantaría hablar de esta película Interesante elección. de ¿cómo se llama? Una manera distinta de ver el Halloween, Claro, sino como el tradición Día de los mexicana. Muertos. Tradición mexicana. Exacto, el Día de los Muertos, versión mexicana, es una buena película, Buena. muy al estilo Guillermo del Toro. Y la animación es interesante. Es una buena animación, la verdad que a mí me sorprendió. Y tampoco te voy a hablar de Paranorman, que es una película muy joven, de hace poco, que me gustó bastante, desde un niño que habla con los muertos. Ni te voy a hablar de Frankie Winnie, que fue lo último de Tim Burton a nivel de animación, porque no me enamoró. Te voy a hablar de la película que para mí marca Halloween. ¿Sabes cuál es? Sí, sí. Que es Corpse Bride. El cadáver de la El novia. cadáver de la novia. No es la que tienes en tu top, ¿verdad? exactamente. No, perfecto. Entonces, El cadáver de la novia, ¿no? Esta película que nació en el 2005, que es de Tim Burton y Mike Johnson, habla justamente de un tema de terror visto desde una perspectiva romántica. Y por eso me encanta. Porque los filmes para jóvenes a nivel de animación generan este tipo de mezclas que me parecen increíbles. El cadáver de la novia es una de mis películas de animación favoritas. Más que nada porque yo soy un fan del stop motion. Pero yo creo que esta película, que trata justamente de un hombre que se enamora de su... es un tema medio fuerte, ¿no? Un hombre que se Sí, enamora de un cadáver. de un cadáver, ¿no? Peligroso para la situación actual. Sí, obvio, sería medio raro, ¿no? Una necrofilia extraña. Pero el desarrollo de esta película es, yo creo que lo mejor de Tim Burton en muchos aspectos. Y es una película de stop motion que te hace medio recapacitar. Además, quiero mencionar una escena que me encanta. ¿Cuál? Que es la escena en donde hay como un collage de todos estos seres extraños, ¿no? Fantasmagóricos, con este estilo Tim Burtoniano. Que para el que no sepa quizás quién es Tim Burton o no le guste tanto este tipo de cine, Tim Burton es alguien como que incursa en el género del Gótico. terror gótico. Sí. Y yo creo que en este estilo gótico los personajes que él crea son fantásticos. Y yo creo que esta película, de hecho ambientada en Halloween, es una película que incursiona en un género nuevo porque de hecho es romántico, es cómico, pero al mismo tiempo es terrorífico. Si alguien ha visto, por ejemplo, Coraline, The Night Before Christmas, que es El extraño mundo de Jack,
sabrá que esta animación tiene ese estilo. Y yo creo que para mí es un imperdible. Es la animación perfecta para ese estilo gótico de Tim Burton. Y yo creo que, no voy a decir mucho, pero Frankie Winnie me decepcionó un poco. Sí, es lo que te iba a comentar. A pesar de que fue hecho con el mismo estilo, no está al nivel de los demás. Y yo creo que siempre los personajes de Víctor Van Dort y de Emily, que son los personajes principales de la película, que son los dos que se enamoran, y esta lucha medio al estilo Romeo y Julieta, porque al final termina siendo una lucha al estilo Romeo y Julieta, de un hombre que se enamora de una mujer en un mundo medio extraño, todo terrorífico y aterrador. Destinados a no estar juntos. Exacto, esa lucha inalcanzable por el amor generan este tipo de filmes que al final resplandecen, porque yo creo que este filme resplandeció a pesar de todo, a pesar de que quizás no era el más esperado en algún momento, y aún así yo creo que me dejó bastante conforme. Nominado de hecho a Mejor Película al Oscar de Animación en el 2005. Y bueno, para los que sí saben quién es Tim Burton y sí saben de sus películas, tiene a sus ayudantes tradicionales, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, en los papeles principales. Siempre, en este caso como vos, ¿no? Claro. Pero el personaje de Big Van Dort, ¿no? Que es el Víctor, ¿no? El personaje principal. Johnny Depp. ¿Ah? Johnny Depp. Es Johnny Depp, está hecho en base a Johnny Depp. Claro. Y el que diga que no, bueno, hora de revisarse, amigo. hora de revisarse a sí mismo. Tim Burton está enamorado de Johnny Depp. Te lo dejo para el siguiente episodio. Tema polémico. Ok. Lancémonos con tu puesto number 2, ¿no? Número 2. Yo quiero una película más de terror. La gente quizás, no sé si la han visto, no sé si la relacionan mucho con Halloween. Yo siempre la veo, normalmente por estas fechas de Halloween, es La cabaña en el bosque. The Cabin in the Woods. Me parece una película tan genial, me parece una película tan interesante que está en el puesto número 2 de mi lista de Halloween. Cuéntanos de la película. The Cabin in the Woods es básicamente una deconstrucción de todas las películas de terror. Una película. un poquito más. Claro, y voy a eso. Varios amigos se juntan y van a una cabaña a las afueras de la ciudad, típica película de terror, y se encuentran con ciertos monstruos, vamos a decirlo, ciertos monstruos, pero se dan cuenta que hay algo más. Y la verdad es que es una conspiración. Y es como un collage, ¿no? es claro, porque son, como de nuevo te digo, me gustan estas películas que mezclan varios géneros, y esta película es terror comedia. Porque obviamente la parte de los jóvenes que están muriendo uno a uno es parte de terror. Pero de parte de los conspiradores que están matándolos uno a uno es comedia. Y también quiero mencionar que esta película incursiona de manera muy interesante en cómo abordar el cliché. Claro. El personaje de Chris Hemsworth es fantástico. Sí. Porque, de nuevo, tenemos a Chris Hemsworth, que los que no saben es Thor. Y es uno de los personajes de esta película. Él empieza como un hombre inteligente. Sí, obviamente, el tipo guapo, el tipo atlético, pero es inteligente. Y ciertas situaciones de la película, que no quiero comentar mucho porque la verdad es que me parece muy interesante la película, ciertas situaciones la van llevando a ser cada vez más un cliché. Exactamente, como si estuviese por alguna extraña razón Predeterminado a ser un cliché. ¿Por qué? Y ahí es donde empieza realmente la trama de la película. De hecho, voy a hablar un poco del director porque hay gente que le encanta tirar de currículum, y yo voy a tirar de currículum para esa gente que le encanta el currículum. El director de la película es Drew Goddard. Okay. No confundir con Jean-Luc Godard en ningún sentido, no es un estadounidense cualquiera. Escritor de Cloverfield, director de Cabin in the Woods, escritor de World War Z, The Martian y de 10 Cloverfield Lane, fue productor ejecutivo. Además, voy a hablar de que fue director, productor ejecutivo y escritor de Bad Times at the El Royale, que a quien no la ha visto es una película bastante interesante. Muy al estilo quizás de Tarantino. No sé si yo creo que es una mezcla entre Tarantino, Guy Ritchie, porque como Claro, mezcla los personajes, y algo de él propio, ¿no? Sí. Y de nuevo, como te digo, se nota que está hecha o dirigida por un escritor, porque él es un escritor. Sin duda. Y él quería transformar todos estos clichés y burlarse. Y lo hizo de manera fantástica. Y todavía sí da miedo. Yo creo que es un terror innovador, un terror que vale la pena ver y que yo le recomiendo a todo el mundo. Sí. Ok, ahora voy con mi número 2. Y aquí voy a ser bastante polémico, porque mucha gente me va a odiar por esta decisión. Pero yo creo que un top de películas de terror no puede estar junto sin una película que te marque.
Por más que sea bueno, sea mala con las revisiones, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí te puedo decir que yo quería buscar algo que fuera completamente antagónico al terror. Y yo dije, ¿qué voy a poner en mi puesto 2? En mi puesto 1 va a estar el terror sin duda alguna. Pero ¿qué voy a poner en mi puesto 2? Yo dije, ¿qué película es tan antagónica al terror? En algún momento pensé en Scooby-Doo 1 y 2, ¿no? Ya, pero Scooby-Doo 1, muy buena película para Halloween. La verdad que sí, bastante, de hecho, ambientada en Halloween, una sátira bastante interesante, pero dije, creo que puedo superarme y elegir una película que a muchos va a dejar desconcertados. Yo creo que esta película es un collage del género de terror, de lo que fue trending en el momento, y se burla de todo eso de manera fantástica en sus primeras 2 ediciones. Y es Scary Movie. Ok, muy buena. Buena elección. No soy fanático a nivel de, wow, me encanta Scary Movie, pero de hecho yo creo que es de las películas de nivel de sátira que más he disfrutado. Sí, de parodia, de burlarnos de lo que están haciendo todos. Las 2 primeras son excelentes. Yo creo que junto a esta, y el que no sepa mucho de cine, obviamente, yo le digo Airplane y me dice, ¿qué? Claro. Pero lo que fue Airplane para mí es obviamente lo mejor de lo que es sátira. Black Dynamite, el que no sabe de nada de cine. Un día vamos a hablar de sátiras también, ¿oíste? Porque es muy buen género, muy buen género. es Tiene un género mucho interesante. Pero que se ha ido destruyendo porque Sí. carece de tener buena producción, carece de tener innovación. Disaster movie, epic movie, date movie son un asco, la verdad. Son risas muy fáciles. Son risas también tontas, diría quizás un Por poco eso. adolescente. Son tan fáciles que raya en lo estúpido, pero justamente por eso creo que me pareció bueno que menciones Scary Movie 1 y 2, porque veníamos de esos 80 y esos 90 que venían muy cargados de películas de terror, Pesadísimos. y ya como que, ok, ya no sabemos todo esto, y es Scary Movie y dice, ¿sabes qué? Nos burlamos hasta que lo cambien. Y de hecho, para mí Scary Movie 1 y 2, hablo quizás también de la 3 en algunos momentos, 4 y 5 la verdad que no las recomiendo. No, gracias. Son una basofia. Caen ya en el cliché, ¿entiendes? De date movie, epic movie, pero Caen en el cliché de las parodias. claro, que no es lo mismo que, por ejemplo, no entiendo qué pasó desde Airplane o La pistola desnuda 3 y cuarto, que eran buenísimas. La verdad que a mí me encanta Leslie Nielsen en esos papeles. Genio. Y luego veo estas películas como Superhero Movie, Date Movie, Epic Movie y digo, ¿qué? Ahora, el que le gusta este género, le recomiendo Black Dynamite desde un inicio. El que no sabe, es una película muy independiente, pero muy buena. Pero yo, antes de hablar de eso, voy a hablar directamente de Scary Movie. Scary Movie habla de, justamente es una parodia de Scream, ¿no? A la película de este personaje de terror Ghostface. No me acuerdo el nombre de esta película en español, creo que de hecho es Scream. Y justamente es verlo todo desde una manera de parodia. Yo vi esta película cuando tenía unos 13, 14 años, la volví a revisionar cuando tenía 20, 21 y la verdad que aún me da risa. Es los hermanos Wayans en su primer gran papel en la pantalla. Y es una comedia que realmente te llena y está basada completamente en Halloween porque es el Slayer común que fue famoso en los 90s persiguiendo a este grupo de adolescentes, pero este grupo de adolescentes es tan tonto, tan estúpido, pero con sentido, porque le buscan un sentido de que estos están hipersexualizados, hiperllevados por el trending, hiperllevados por muchas cosas, que al final te genera una sensación y una manera de reír bastante interesante sin dejar por detrás una historia que vale la pena seguir. Claro, y viene de nuevo, como decíamos, revelando todos esos clichés que venían de todas esas películas de los 90, de los 80, y diciendo, ¿sabes qué? Me burlo. ¿Sabes qué? No me importa lo que estés haciendo, te lo voy a voltear. Y yo creo que para cualquier persona que no ha visto Scary Movie, darle una oportunidad a Scary Movie 1 y a Scary Movie 2 Sí. es darle una oportunidad a quizás un cine que yo sé que no les va a llamar mucho la atención, no va a ser un 10 de 10 mejor película. No deja de ver 10 películas seguidas de ese estilo. No, pero darle una oportunidad a una de estas películas es simplemente darle la oportunidad a un género que yo creo que no viene nada mal, que algún día hablaremos de él, pero que, oye, yo creo que Scary Movie vale la pena para ver, sobre todo en Halloween. Sí. Y ahora, bueno, llegamos al momento especial, el Spooky Time, the best of the best. Háblame de tu number one. Mi número 1, bueno, yo sí la voy a nombrar en mi top 5 porque Halloween para mí es Halloween de niño y es Halloween de lo que uno vive cuando siente que todo le da miedo. Completamente personal esto. Claro. Y esto viene con El extraño mundo de Jack. Lo vi venir. The Nightmare Before Christmas. La verdad es que estuvo peleado.
Y tuve otras para meter ahí, pero de verdad que para mí un Halloween sin ver El extraño mundo de Jack y cantar este Halloween como empezó el episodio y cantar que es para mí un Halloween perdido. Me parece que una fiesta del extraño mundo de Jack es para mí una fantasía. Yo tuve bolsos, tuve alcancías, tuve cartucheras, no sé cómo lo llamen en otros países, pero para guardar los lápices y todo lo demás de Extraño Mundo de Jack. Para mí siempre va a ser la película a la que hay que ir para disfrutar Halloween. Para mí es la película que ver en Navidad. Imagínate la diferencia. Claro, por eso. Es que es tan dual. Y de nuevo, yo lo que te decía al principio, me gustan estas películas que sean para varias cosas. O sea, que no sean nada más de terror. Que creo que la única de terror que puse de terror nada más fue Halloween. Sí. Y esta película sirve tanto para Navidad como para Halloween. Y por eso me gusta verla todos los años. Me parece que es una película que despierta lo que es el niño, que todos cargamos dentro, que nos devuelve un poco al pasado. Cuéntanos de esa película. Y de que todos sabemos las canciones al final. Esta película cuenta... This is Halloween. Claro, ahí está. De Marilyn Manson, by the way. Esta película cuenta del espíritu de Halloween, digamos, el primer asustador, el máximo asustador del pueblo de Halloween, y de cómo Jack quiere cambiar un poco, de cómo quiere ser algo distinto este Halloween, de cómo quiere transformar un poco la tradición, y de cómo se da cuenta que él tiene ciertas características que es suya, es personal, es único, y cómo aceptarlas. Yo creo que si hablamos de los personajes de animación, para mí Jack es probablemente uno de los mejores personajes de animación. Sí. Y si yo hablo de películas de stop motion, probablemente una de las mejores. Sí, Siempre se confunde esta película como si fuera de Tim Burton. Es producida por Tim Burton, pero no es dirigida por él. Es de Henry Selick, Sí. conocido también por 2 películas más nada más, que son Coraline. O sea, ha hecho más, pero de hecho Coraline, que para mí al que le encanta el mundo. Otro por ahí, un bonus track, por así decirlo. Tienen que ver Coraline, es excelente. Un poco más madura también. Sí. Pero no con tanta esencia porque Jack es uno de los mejores personajes. Y bueno, Coraline está bien, pero... Coraline, por el tema, por lo que es el sentimiento de abandono o lo que es adultez, es más madura. va muy bien. Pero para Halloween, o sea, no. ya que está en Halloween, que hay temáticas de Halloween al respecto de Jack. Y para mí, o sea, te digo que me encanta esta dualidad porque yo supuse que le ibas a mencionar. Y para mí es más Navidad. Cuando yo veo Claro. en Navidad, yo tengo que ver El extraño mundo de Jack. Porque para mí, esa junto al Grinch son películas que me marcaron de niño en Navidad. Claro. Por más de que sí, entiendo lo de que es Halloween. Pero ¿saben qué? Vamos aquí a hablar con la audiencia. ¿Ustedes son Team Night Before Christmas, El extraño mundo de Jack, Halloween o Navidad? Exacto. Yo creo que la mayoría va a elegir Halloween. Pero hey, yo quiero dar mi opinión aquí también. Puede ser, obviamente. Entonces, de hecho, el director es Henry Selick de, obviamente, El extraño mundo de Jack, Coraline. Y otra película que me parece interesante para el que le guste esto es James and the Giant Peach. Muy, por decir lo menos interesante. Sí. Muy bien realizada. Bien realizada, un poco aburrida desde mi punto de vista. Sí, un poco lenta, pero muy profunda también. Para hacer una película de niños es demasiado profunda. Sí. Desde mi punto de vista. James y el melocotón gigante, para el que la ve en español. Y yo creo que es una película que de verdad me encanta que hayas colocado de primer puesto. Porque yo creo que es la película que de niño a nivel de películas de animación, no sé si que me marcó más, pero que más me ha marcado en el sentido de que me refleja un sentimiento único. Sí. Y yo creo que no hay es muy difícil decir que hay películas que te reflejan ese sentimiento único. Están acostumbrados al estilo Pixar, al estilo normal, y te llega este stop motion con un personaje tan único. Yo creo que único es la única palabra que lo define. Y no solamente él, sino todos los personajes que están alrededor. Sally, el alcalde, tenemos lo que es The Mayor. Santa Claus, el Boogie, Boogie Boogie. Hay tantas cosas en esta película que la verdad es que me lleva a la niñez, pero de una. Una película súper profunda, súper bien hecha, súper buena. Y yo sé, probablemente la mitad de la audiencia, capaz somos tú y yo la única audiencia. Si solo somos tú y yo, toda la audiencia la ha visto. Pero para el que no la ha visto, hey, es hora de verla. Es hora. Y si tienen hijos, bueno, también.
Claro, ¿por qué no? O sea, es una película que yo creo que saca lo bueno de las personas. Cuidado. Cuidado con lo que estoy diciendo. No, yo creo que sí. Pero quiero, de verdad que estoy ahora súper intrigado por cuál es tu primer lugar. Bueno, mi primer lugar es una película que tú mencionaste antes y que para mí voy a explicar por qué es mi primer lugar por una sencilla razón. Cuando yo pienso en Halloween, yo lo primero que pienso es en ¿qué es Halloween? Pedir dulces e ir disfrazado, ¿cierto? Ujú. Y ahora, la mayoría de los disfraces, ¿no? En los que uno piensa, además de estos disfraces de enfermera sexy, que no son el estilo de Halloween, pero hay, ¿no? La mayoría de los disfraces de Halloween están basados en personajes de el género slasher. Ujú. Y mi primera película es para mí la que yo llamo el papá de los slashers, de los slasher. No es La Masacre de Texas, yo sé que fue anterior a la película que voy a mencionar. Pero yo creo que no hubo una película como esta que haya tenido tanto impacto y que me haya encantado tanto. Dirigida por John Carpenter en 1978, Halloween. Halloween. Y yo creo que no hay película para mí en Halloween que represente más Halloween que ¿Qué Halloween. es Halloween? Claro, lo que hablábamos, o sea, es tan Halloween que su nombre lo dice todo. Para mí es la película que generó el cliché. Así mismo te lo digo. La manera de ir disfrazado de esta manera. La idea del psicópata que persigue a los demás por venganza. La idea del slasher común viene Claro. de este hombre. Sí, de sí. Mike Myers en Mike su Myers. máscara asesino. Además que para mí es una película también que dependiendo del año en el que estés la vas a disfrutar. Sí, sí. Te genera tensión. Ya hablamos de ella anteriormente con Carlos que la puso como Halloween pero 2018. Pero para mí tiene que ser el top 1 porque para mí Halloween es esa sensación de horror de pensar de que hay alguien malo o siniestro que me persigue, ¿entiendes? Y cuando la vean, si la ves por primera vez en este momento, tienes que también pensar, esta fue la primera que creó todos estos clichés, todos estos paradigmas, todos estos recursos de películas de terror. Tienes que decir, esta fue la primera que dijo esto. O sea, si abres un closet, ahí va a estar el asesino. Exacto. De hecho, puedes decir, bueno, la masacre de Texas fue anterior, realmente fue mejor, qué sé yo. Pero cuando hablamos de alguien saliendo a matar, porque en la masacre de Texas Claro. fue unos jóvenes que llegaron a un lugar, en ese lugar había alguien malo, los mató, etcétera, etcétera. Pero llegando al lugar de alguien a matar, disfrazado con una máscara y Claro. con un cuchillo, que luego fue replicado. Por Sí, eso sí. te pudiese hablar yo de Ghost, te pudiese hablar yo de Pesadilla en Elm Street, te pudiese yo hablar Claro, Jason Burgess. de Jason Voorhees en Friday, en Viernes 13. Friday the 13th. Pero para mí, el padre de todo esto es un señor y es Mike Myers. Que de hecho para mí no es tan reconocido porque no es un personaje que tenga que serlo. Porque la máscara como tal es una cara. Es una cara. Una cara simple. No es como Ghostface, que es una cara alargada, la cara blanca, alargada, Ujú. que ya tenemos. No es Jason, que es la máscara de hockey. No es Freddy, que tiene la máscara, la cara toda cicatrizada por las quemaduras. Ujú. Es una cara. Es una cara y lo más aterrador de esta película es que para mí es el suspense en su máxima expresión. Ujú. Cuando John Carpenter le hizo, que John Carpenter para mí es un director que me sorprendió mucho. De hecho, quiero decir de una vez, Halloween 2, Halloween 3 fueron horribles. Luego Rob Zombie hizo... Bueno, Halloween 2 de hecho es una continuación. Halloween 2 HO y otro montón de películas que. De hecho, Halloween 2 me parece interesante porque es una continuación de la noche de Halloween en donde Mike Myers realiza los asesinatos, porque se trata de un asesino, Mike Myers, un psicópata, que empieza a matar jóvenes. Y ustedes dirán, bueno, un asesino que empieza a matar jóvenes es algo común. Pero si yo les digo que la película que patentó esto fue Claro, esta fue la primera. Halloween. Y entonces yo creo que por eso es esta película la que yo considero mi top. Y de hecho se hicieron después varias películas. Y te voy a mencionar un datazo que te quería mencionar acá. Se hicieron las películas de Rob Zombie. No sé, muchos no saben quién es Rob Zombie. Un cantautor, un músico. Músico y también director y, bueno, escritor, entre comillas, de películas muchas de terror. Sí, director de serie B. De hecho, él mismo se considera director y amante del serie B. Director también de Drácula 3000, Drácula 2000. Y No sé. director de Halloween. Sí, sí. Del reboot de Halloween que le fue bastante bien. Vendió bastante bien. Y de hecho, se viene para el 2021. Para ti, Carlos. Ah, ¿tienes una noticia ahí? Se viene Halloween. Halloween Kills. Con bueno. Jamie Lee Curtis. Claro, la secuela de esta Del 2018. secuela del 2018. Y yo creo que el único personaje que tú puedes revitalizar quizás con la misma trama y generar el mismo terror, y por eso elijo a esta película, es Mike Myers. Myers. Porque Mike Myers genera un personaje de la vida real, pero invencible. Y claro, también tan misterioso, porque no habla, No habla. o sea, no dice palabras, no hace sonidos, sino simplemente una fuerza que te persigue durante Exacto. toda la película,
que tú dices, pero, o sea, no lo puedes detener. Y yo creo que ese es o sea, yo creo que eso es lo que más me llama la atención de la película. Carpenter en el 78, que para mí se vuelve referente del género de terror, decía hacer una película con simplemente, quizás basado en lo de Texas Chainsaw Massacre, También. de un tipo que te persigue Claro. para asesinarte. Y genera para mí un hito del cine. Que luego en Halloween 3 es horrible, sí lo es, porque para el que ve Halloween 3 tiene que ver con cosas que ni siquiera tienen que ver con un asesino, sino cosas random que simplemente pasan en Halloween. Y luego los reboots no son tan buenos, salvo Halloween 2018, como ya Carlos lo mencionó, que de verdad a mí me gustó bastante. Pero lo que genera esta película, para ser del 78, te estoy hablando de los 70, Claro. y lo que me genera a mí verla, tensión, drama, emoción, yo creo que ninguna otra película lo ha logrado. Es que decirlo, 40 años después de la última versión que yo dije. O sea, perdón, 40 años antes. O sea, 40 años de que salió esta película y han salido secuelas y reboots y remakes. Hasta esta última que salió hace 2 años. Y van a sacar otra el año que viene. O sea, la vigencia que tiene este personaje. Y sin ser el personaje más llamativo, porque no lo es. Para mí, o sea, antes de Halloween probablemente, como ya dije, va Freddy. Freddy para mí es un personaje Claro, más más construido. icónico, más icónico. Claro, más pop, por así decirlo. Ujú. Pero mejor película para mí, Halloween. Halloween. Y Halloween, como su nombre lo dice, es la película que yo tengo que poner este primer top. Antes, para terminar, ya que estamos concluyendo, a la audiencia que nos escucha todo esto, que se caló esta hora y media casi ya, ¿cuál es la película de Halloween que nos faltó? Yo le faltaron... Bastante. Faltaron bastantes. Faltó Scream. Scream que cambió todo lo que es género. Faltó también, me parece a mí, Beetlejuice. Para mí, Beetlejuice. Interesante película para Halloween. Yo mencioné un montón en las películas de para niños que me Sí, parecieron interesantes. También me gustó mucho una que es La Cosa, The Thing, también de John Carpenter. Muy buena, la versión original. Y bueno, Pero vamos a dejar que la audiencia opine y que nos diga, Sí. mira, yo creo que está bien, tu apreciación de Halloween es esta, pero yo creo que te faltó tal. Por ahí alguno te lanza algo más novedoso como Trick or Treat, película del 2009. y si tienes series, por lo menos me gusta mucho Hill House, La Maldición de Hill House. Muy buena también. Y de También, comedia yo quiero coméntala. mencionar para mí mi serie favorita de comedia, que luego hablaremos de eso también más adelante, The Office. Sus especiales de Halloween son Claro, fantásticamente graciosos. claro, especiales Halloween de Simpsons, también. También, Casita del Terror. bueno, oye, la casita del terror y... yo creo que no hay otra gran serie así que haya hecho cosas de Pero cualquier Halloween. cosa, coméntenlo. Coméntenlo y bueno, yo creo que así termina nuestro segundo episodio de Halloween y bueno, Brutal. Carlos, nos vemos entonces la próxima semana Con mucho miedo, con mucho miedo. con Spooky Time. Y esto fue todo por hoy en Toma Toma dos. dos.